Fue la única mujer por la que un rey rompió con el Papa, creó una nueva iglesia y aún así terminó enviándola al cadalso. ¿Por qué un monarca arriesgó su alma, su reino y Europa entera solo por casarse con ella? ¿Qué ocurrió cuando no cumplió la única promesa que podía salvarla? ¿Y cómo es que se convirtió en la madre de la reina más poderosa de Inglaterra? Este es un recorrido por uno de los secretos más intrigantes de la historia. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Ahora, prepárate para sumergirte en los detalles que lo hacen tan fascinante. En una época donde las mujeres eran moneda de cambio político, una joven inglesa logró lo impensable: hacer que el rey más poderoso de Europa desafiara al Papa, rompiera con Roma y creara una nueva iglesia, todo para poder casarse con ella. Anna Bolena estaba destinada a convertirse en la reina que perdió la cabeza por no dar un heredero varón, pero que, paradójicamente, dio a luz a la monarca más poderosa de la historia inglesa, Isabel I. Alrededor del año 1501, en el condado de Norfolk, nace Anna Bolena. Su padre es Sir Thomas Boleyn, futuro conde de Wiltshire, un diplomático hábil y ambicioso. Su madre, Isabel Howard, pertenece a una de las familias más poderosas de Inglaterra, los duques de Norfolk. Su familia tenía conexiones con la alta nobleza, incluyendo vínculos indirectos con casas reales. Los Bolena eran una familia en ascenso y Thomas tenía planes ambiciosos para sus hijos. Ana tenía 2 hermanos. María era mayor que ella y Jorge, su hermano menor. Los 3 estaban destinados a brillar en las cortes europeas, pero ninguno tanto como Ana. Desde niña, Ana mostró una inteligencia excepcional y una personalidad magnética que captaba la atención de todos. Su padre, visionario como era, sabía que la educación sería su arma más poderosa. La infancia de Ana transcurrió lejos de su familia, en Francia, en la refinada corte del rey Francisco I, donde fue dama de honor de la reina Claudia. Pero antes de llegar a Francia, había pasado tiempo en la corte de Margarita de Austria, recibiendo una educación aristocrática impecable. Esta educación europea moldeó completamente su carácter. En la casa de la reina francesa, completó sus estudios de francés y adquirió un conocimiento detallado de la cultura francesa y el protocolo. También se interesó por la moda y por la ética que reclamaba la reforma de la iglesia. Ana no solo aprendía idiomas y protocolo, observaba cómo funcionaba el poder en las cortes más sofisticadas de Europa, veía cómo las mujeres inteligentes podían influir en decisiones de los reyes. Estaba aprendiendo a ser una fuerza política. Su educación europea terminó en el invierno de 1521, cuando regresó a Inglaterra con 20 años, convertida en una mujer cosmopolita, culta y absolutamente fascinante. En 1522, Ana se unió a la corte del rey Enrique VIII. De pelo negro, esbelta y sofisticada, Ana causó sensación inmediata en una corte acostumbrada a la belleza rubia y tradicional de las damas inglesas. Pero Ana era diferente. No buscaba ser una amante real como tantas otras. Tenía una estrategia más ambiciosa. Quería ser reina. El problema era que Inglaterra ya tenía una reina, Catalina de Aragón, casada con Enrique VIII desde hacía más de una década. Pero Catalina no había logrado dar al rey el heredero varón que tanto necesitaba. Solo había tenido una hija, María Tudor. Ana observaba, esperaba y se preparaba. Sabía que su oportunidad llegaría. Enrique VIII, de 31 años, era un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Cuando puso sus ojos en Ana Bolena, esperaba que ella cayera a sus pies como habían hecho tantas otras. Ana tenía otros planes. Se negó a convertirse en su amante. Le dejó claro que si la quería, tendría que casarse con ella.
Esta estrategia era arriesgadísima. Podía significar su destierro de la corte o algo peor. Pero funcionó. Enrique, acostumbrado a la sumisión femenina, se encontró por primera vez con una mujer que lo desafiaba, que lo mantenía interesado, que no se entregaba fácilmente. La obsesión del rey comenzó a crecer. Las cartas que le escribía a Ana revelan un hombre completamente enamorado. Ruego al poderoso que nos conceda pronto el encuentro, porque de otro modo me parecerá un siglo desde que nos vimos por última vez. Para poder casarse con Ana, Enrique necesitaba anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Su argumento era teológico. Había pecado al casarse con la viuda de su hermano Arturo, y Dios lo castigaba negándole un heredero varón. El Papa Clemente se negó rotundamente al conocer la anulación. Carlos V, emperador y sobrino de Catalina, controlaba prácticamente Italia y no permitiría que su tía fuera humillada. Enrique se encontraba atrapado entre su deseo por Ana y la oposición papal. La solución fue radical. Rompió con Roma y creó la Iglesia Anglicana, proclamándose su cabeza suprema. Todo por amor a Ana, o quizás por obsesión. El 25 de enero de 1533, Ana se casó secretamente con Enrique VIII. Ya estaba embarazada, y ambos esperaban fervientemente que fuera el heredero varón que Inglaterra necesitaba. El 1 de junio de 1533, Ana fue coronada reina de Inglaterra en una ceremonia espectacular en la abadía de Westminster. Europa quedó conmocionada. El Papa excomulgó a Enrique. Carlos V amenazó con invadir Inglaterra. Pero Ana había logrado su objetivo. Era reina de una de las naciones más poderosas de Europa. El 7 de octubre de 1533, Ana dio a luz. Pero no fue el príncipe que Enrique esperaba desesperadamente. Era una niña, Isabel. La decepción del rey fue evidente. Ana había prometido un heredero varón y había fallado en el momento crucial. Ana cometió el mismo error que Catalina. No pudo dar a Enrique el heredero varón que obsesivamente buscaba. Tuvo varios abortos espontáneos que el rey interpretó como señales de maldición divina. Pero Ana tenía un carácter más fuerte y confrontativo que Catalina. No aceptaba ser ignorada o humillada. Discutía con Enrique, lo confrontaba, exigía respeto como reina. Para un monarca acostumbrado a la obediencia absoluta, esto era intolerable. La pasión se transformó en irritación y la irritación en odio. En enero de 1536, Ana sufrió otro aborto espontáneo. Esta vez era un niño, el heredero que Enrique tanto deseaba. El rey lo interpretó como la confirmación definitiva de que este matrimonio también estaba maldito. La solución era obvia: deshacerse de Ana Bolena. Thomas Cromwell, el ministro principal de Enrique, orquestó la caída de Ana con precisión quirúrgica. La acusó de adulterio con 5 hombres diferentes, incluyendo su propio hermano, Jorge Bolena. Las acusaciones eran probablemente falsas, fabricadas para justificar la anulación del matrimonio. Pero en la Inglaterra de Enrique VIII, la palabra del rey era ley. El 15 de mayo de 1536, Ana fue juzgada y condenada a muerte por traición. Su supuesto amante, el músico Mark Smeaton, confesó bajo tortura. Los otros acusados, incluyendo a su hermano, negaron los cargos hasta el final. Ana mantuvo su dignidad durante el proceso, negó las acusaciones y se declaró inocente ante Dios y ante los hombres. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue ejecutada en la Torre de Londres. Enrique, en un gesto de misericordia, había ordenado que fuera decapitada con espada por un verdugo francés especialista, en lugar de utilizar métodos de ejecución más cruciales. Sus últimas palabras fueron: «Buenos súbditos cristianos, vengo aquí a morir, porque según la ley y por la ley he sido juzgada a muerte, y por tanto no hablaré en contra de ella».
No he venido aquí a acusar a nadie, ni a hablar de aquello por lo que soy acusada y condenada a morir. Ana Bolena murió con 35 años. Había sido reina de Inglaterra durante menos de 3 años. Al día siguiente de su ejecución, Enrique VIII se casó con Juana Seymour. Ana Bolena perdió la cabeza, pero ganó la inmortalidad histórica. Su hija Isabel se convirtió en una de las reinas más poderosas de la historia, gobernando Inglaterra durante 45 años y derrotando a la Armada Invencible española. La ruptura con Roma que provocó el matrimonio de Ana transformó Inglaterra para siempre. El anglicanismo se convirtió en la religión nacional e Inglaterra emergió como una potencia naval independiente. Ana no consiguió darle a Enrique VIII el heredero varón que tanto deseaba, pero le dio algo mucho más valioso: una hija que haría de Inglaterra un imperio. Está enterrada en la capilla de San Pedro ad Vincula en la Torre de Londres, sin lápida que marcara su tumba durante siglos, pero su verdadero monumento fue el reinado de su hija. ¿Quieres conocer más sobre las mujeres que desafiaron el poder establecido y cambiaron el destino de imperios? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje por las vidas extraordinarias que forjaron la historia. Porque detrás de cada gran momento histórico siempre hay una gran historia humana esperando ser contada.